Enrique Beltrao regresó de su viaje 3 días antes de lo previsto, sin avisar a nadie. El avión había aterrizado al amanecer, y el cansancio del trayecto aún pesaba sobre sus hombros cuando el portón de hierro de la mansión se abrió lentamente. Durante 20 años había construido su imperio con disciplina casi obsesiva. Cada contrato, cada reunión, cada alianza había sido calculada con precisión. Pero ahora algo estaba fuera de lugar, y esa sensación lo perseguía desde Tokio como una sombra silenciosa. Entró en la casa esperando encontrar silencio. En cambio, escuchó una voz. Una voz femenina que hablaba con fluidez en un idioma que él no entendía en absoluto. El sonido venía del salón principal. Cuando se acercó, vio a la nueva empleada doméstica, una joven con uniforme impecable y el cabello recogido con cuidado. Estaba sentada en el sofá, completamente concentrada, con el teléfono fijo en la mano. Hablaba japonés con una naturalidad que resultaba casi imposible de creer. Enrique se quedó inmóvil en la puerta durante unos segundos. El eco de cada palabra incomprensible golpeaba su mente con una mezcla de sorpresa e inquietud. De pronto avanzó rápidamente, levantando la mano con un gesto desesperado para que terminara la llamada. Pero la joven levantó un dedo con tranquilidad, como si pidiera paciencia a alguien que interrumpe una conversación importante. Un momento, por favor, dijo con calma. Y continuó hablando. 30 segundos después colgó el teléfono con un saludo formal y apoyó el aparato en la mesa. Luego empujó hacia él un pequeño bloc de notas. El señor Tanaka llamó, dijo con serenidad. Anoté su nombre, el número de retorno y el plazo. Espera una respuesta antes del viernes. Enrique miró el papel, luego el teléfono, luego volvió a mirarla a ella. ¿Hablas japonés? Aline respondió primero en japonés. Después en inglés. Luego en español. 3 versiones de la misma frase, pronunciadas con la misma tranquilidad. El silencio que siguió fue pesado. Enrique no sabía exactamente qué pensar. Pero sabía una cosa, aquella conversación podía salvar, o destruir, todo lo que había construido. La presión que llevaba encima no había comenzado en la mansión. Había comenzado 3 días antes, en una sala de reuniones en Tokio. Allí, los representantes del consorcio habían presentado un documento que Enrique jamás había visto. Un contrato modificado, lleno de cláusulas nuevas que alteraban el equilibrio de la sociedad construida durante 15 años. Tomás, su socio de confianza, había insistido en que todo estaba bajo control. Pero Enrique no lo recordaba. Y ahora ese mismo documento estaba esperando una respuesta oficial. Respiró lentamente y volvió a mirar a la joven. ¿Cuánto japonés hablas exactamente? Aline se encogió de hombros con modestia. Lo suficiente para entender cuando alguien intenta decir algo importante entre líneas. Enrique frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La joven tomó el bloc de notas y señaló una frase que había escrito en caracteres japoneses. El señor Tanaka mencionó algo mientras hablábamos. No fue directo. Pero en Japón muchas veces lo importante no se dice de forma explícita. Enrique sintió como su corazón latía más rápido. ¿Qué dijo? Aline levantó la mirada. Dijo que esperaba que no hubiera confusión con los términos, porque eso ya había ocurrido en otros casos que él conocía. Enrique sintió un frío repentino recorriendo su espalda. Esa frase, aparentemente casual, tenía un significado muy claro. Alguien había intentado manipular el contrato. Y solo había una persona que tenía acceso suficiente para hacerlo. Tomás. Durante 15 años, Tomás había sido su mano derecha. Habían construido hoteles en 4 países, firmado acuerdos millonarios, superado crisis financieras y competidores agresivos. Pero si aquel documento había sido modificado sin su autorización, significaba que Tomás había estado jugando un juego diferente. Uno mucho más peligroso. Enrique caminó lentamente por el salón, tratando de ordenar sus pensamientos. Se detuvo frente a la ventana que daba al jardín. Exactamente qué palabras usó Tanaka. Aline cerró los ojos un momento, como si reprodujera la conversación en su memoria. Dijo, esperamos que el señor Beltrao haya revisado personalmente la última versión del documento, para evitar malentendidos como los que han surgido en negociaciones recientes con otros socios. Enrique apretó la mandíbula. Eso no era una advertencia. Era una señal. El consorcio sospechaba algo. Y si descubrían irregularidades, el acuerdo completo podría cancelarse. 15 años de relaciones comerciales desaparecerían en cuestión de días. Enrique se volvió hacia Aline lentamente. La observó con atención por primera vez.
No parecía alguien que pudiera cambiar el rumbo de una negociación internacional. Era simplemente una joven de 26 años, con uniforme de limpieza y manos que aún sostenían un paño de microfibra. Pero también era la única persona en la casa que había entendido aquella conversación. ¿Aprendiste japonés sola? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? 3 años para hablar con fluidez. Enrique dejó escapar una breve risa incrédula. ¿Y cuántos idiomas más hablas? Aline respondió con la misma sencillez de siempre. 13. Enrique se quedó completamente inmóvil. Durante 20 años había contratado traductores, asesores internacionales, expertos en negociaciones interculturales. Y ahora descubría que la única persona capaz de comprender lo que realmente estaba ocurriendo era la nueva empleada doméstica. Una chica que había llegado esa misma mañana con una mochila pequeña y un uniforme planchado. Se acercó lentamente a la mesa, tomó el teléfono y miró el número que Aline había anotado. Después volvió a mirarla. Necesito llamar a Tanaka. Aline asintió. Puedo ayudarle si quiere. Enrique la observó durante unos segundos más. Por primera vez desde que había regresado de Japón, sintió que quizás aún había una oportunidad de salvar el acuerdo. Pero también comprendió algo mucho más inquietante. Si Tomás realmente había manipulado el contrato, entonces no solo estaba en juego un negocio. Estaba en juego todo su imperio. Enrique levantó el auricular lentamente. Y antes de marcar el número, dijo en voz baja. Aline, cuando Tanaka habló contigo. Sí. ¿Te pareció que confiaba en mí? Aline pensó un instante antes de responder. No. Enrique sintió que el aire se volvía más pesado en la habitación. ¿Entonces en quién confiaba? Aline lo miró directamente a los ojos. En la persona que descubriera la verdad antes del viernes. Enrique marcó el número. Cada tono de llamada parecía resonar como un reloj marcando el final de una cuenta regresiva invisible. Cuando la línea se conectó, una voz masculina respondió en japonés. Enrique permaneció en silencio. Y lentamente extendió el teléfono hacia Aline. Aline tomó el auricular con calma, como si aquel momento no pesara sobre los hombros de un imperio entero. Enrique observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y tensión. La joven llevó el teléfono a su oído y habló en japonés con un tono formal, seguro, exactamente igual al que había usado antes. La voz del señor Tanaka respondió de inmediato. Durante unos segundos intercambiaron saludos protocolarios, frases cortas, precisas. Enrique no entendía una sola palabra, pero podía percibir algo en el ritmo de la conversación, respeto, cautela, y algo más que no lograba descifrar. Aline caminó lentamente hacia la ventana mientras escuchaba. El jardín de la mansión estaba completamente en silencio. El agua de la piscina reflejaba la luz gris de la mañana, y el viento movía suavemente las hojas de las palmeras. Entonces Aline habló otra vez. Su voz cambió ligeramente, volviéndose más seria. Enrique se acercó un poco más, intentando leer alguna pista en su expresión. Aline escuchó durante casi un minuto completo sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, como si la persona al otro lado estuviera explicando algo complejo. Finalmente respondió con una frase más larga. Cuando colgó el teléfono, no dijo nada de inmediato. Apoyó el auricular con cuidado y respiró despacio. Enrique rompió el silencio. ¿Qué dijo? Aline lo miró con atención antes de responder. El señor Tanaka confirmó que el documento que usted vio en Tokio no era el original que el consorcio envió hace 2 semanas. Las palabras parecieron congelar el aire en la habitación. Enrique sintió una presión en el pecho. ¿Estás segura? Completamente. Enrique caminó unos pasos por el salón. Entonces alguien lo modificó antes de que llegara a mis manos. Aline asintió. Sí. Enrique se detuvo frente a la gran mesa de mármol. Durante años había tomado decisiones millonarias sentado allí, negociando con empresarios, abogados y políticos. Pero ahora el problema era diferente. Esto no era una negociación. Era una traición. ¿Tanaka dijo quién envió la versión modificada? No directamente. Enrique levantó la mirada. ¿Indirectamente? Aline tomó el bloc de notas y señaló una frase que había escrito en japonés. Dijo que el documento fue reenviado desde la oficina de su socio antes de llegar a usted. Enrique sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Tomás. La única persona con acceso completo a todos los contratos internacionales. La única persona que podía modificar un documento sin levantar sospechas. Enrique recordó algo que había pasado por alto en Tokio. Durante la reunión,
Tomás había insistido varias veces en que firmaran rápidamente. Había hablado de oportunidades que no podían esperar, de cambios estratégicos necesarios para expandir la empresa. En ese momento había parecido razonable. Ahora no. Ahora todo encajaba de una forma inquietante. Enrique volvió a mirar a Aline. ¿Tanaka sabe que el documento fue alterado? Lo sospecha. ¿Y el consorcio? Probablemente también. Enrique se apoyó en el respaldo de una silla. Si el consorcio pensaba que él había intentado engañarlos, la alianza se rompería inmediatamente. Y no solo eso. Las otras compañías asociadas empezarían a investigar. El daño a su reputación sería irreversible. Aline lo observaba en silencio. Enrique notó esa mirada tranquila que parecía analizar cada detalle. ¿Por qué me estás ayudando? Aline tardó un momento en responder. Porque alguien intentó utilizar su nombre para algo que no autorizó. Eso no es asunto tuyo. Ella se encogió ligeramente de hombros. Tal vez no. Enrique la miró fijamente. Entonces, ¿por qué? Aline pensó unos segundos antes de hablar. Porque las cosas injustas siempre empiezan con alguien que cree que nadie se dará cuenta. El silencio volvió a llenar la habitación. Enrique respiró profundamente. Durante 20 años había aprendido a confiar en su instinto cuando algo no encajaba. Y en ese momento su instinto gritaba que la situación era más peligrosa de lo que parecía. Tomó el teléfono móvil de su bolsillo. Buscó el nombre de Tomás en la pantalla. Dudó. Si lo llamaba directamente, Tomás tendría tiempo para preparar una explicación. O para borrar cualquier rastro. Guardó el teléfono otra vez. Necesito ver ese documento original. Aline levantó la mirada. Tanaka dijo que puede enviarlo otra vez. Haz que lo envíe. Aline tomó el teléfono nuevamente y marcó el número. Esta vez la conversación fue más breve. Después de unos minutos colgó. Lo enviará por correo cifrado en unos minutos. Enrique asintió. Caminó hacia el despacho que estaba al fondo del salón. El despacho era su lugar de control. Allí estaban los servidores privados de la empresa, los archivos digitales de contratos, los registros financieros de las últimas 2 décadas. Encendió la pantalla principal. Aline permaneció de pie cerca de la puerta. El sonido del sistema iniciándose llenó la habitación. Un minuto después llegó el correo. Enrique abrió el archivo. El documento apareció en la pantalla. Durante unos segundos no dijo nada. Sus ojos recorrían las páginas con rapidez. Comparaba mentalmente cada línea con la versión que había visto en Tokio. Entonces encontró la diferencia. Una cláusula nueva. Una cláusula que transfería el control mayoritario de varios hoteles estratégicos a una empresa intermediaria. Enrique sintió un frío profundo. La empresa intermediaria tenía un nombre que reconocía perfectamente. Era una compañía registrada hacía apenas 8 meses. Y pertenecía a Tomás. Enrique se quedó inmóvil mirando la pantalla. Aline lo observaba desde la puerta. ¿Qué pasa? Enrique no respondió inmediatamente. Sus dedos se apoyaron lentamente sobre la mesa. Tomás no solo cambió el contrato. Aline frunció ligeramente el ceño. ¿Qué hizo? Enrique habló con una voz baja y tensa. Intentó robar la mitad de mi empresa sin que nadie lo notara. El silencio se volvió aún más pesado. Aline miró la pantalla. ¿El consorcio lo sabe? Enrique negó con la cabeza. No todavía. Cerró el documento y se levantó de la silla. Sus ojos ya no mostraban sorpresa. Mostraban algo mucho más peligroso. Determinación. Pero lo sabrán muy pronto. Enrique caminó hacia la puerta del despacho. Aline seguía allí. Él se detuvo frente a ella. Necesito que vuelvas a hablar con Tanaka. Aline asintió. ¿Qué quiere que le diga? Enrique la miró fijamente. Dile que estoy listo para revelar quién intentó manipular el contrato. Aline tomó el teléfono una vez más. Pero antes de marcar, dijo algo que hizo que Enrique se detuviera. Hay algo más que Tanaka mencionó. Enrique giró lentamente. ¿Qué cosa? Aline sostuvo el teléfono en la mano, pensativa. Dijo que el documento modificado no fue enviado solo a usted. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A quién más? Aline levantó la mirada. A 3 inversores internacionales. Enrique apretó los puños. Eso cambiaba todo. Porque si esos inversores ya habían visto la versión falsa del contrato, entonces alguien estaba preparando algo mucho más grande que una simple traición empresarial. Y justo cuando Aline comenzó a marcar el número de Tanaka otra vez,
El teléfono móvil de Enrique vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un nombre. Thomas. Enrique se quedó mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos. El nombre de Tomás brillaba como una señal de advertencia en medio del silencio del despacho. Aline todavía sostenía el auricular del teléfono fijo, esperando instrucciones, pero la atención de Enrique estaba completamente atrapada por esa llamada. El teléfono vibró otra vez. Tomás no solía llamar a esa hora. Eso significaba que algo había cambiado. Enrique levantó lentamente la mirada hacia Aline. No digas nada todavía a Tanaka. Ella asintió y colocó la mano sobre el auricular para cubrir el micrófono. Enrique deslizó el dedo por la pantalla y contestó. Thomas. Durante un segundo solo se escuchó la respiración al otro lado de la línea. Luego llegó la voz de su socio. Enrique, ¿ya regresaste de Japón? La pregunta era demasiado casual. Demasiado calculada. Enrique apoyó la espalda contra la mesa. Sí. Llegué esta mañana. Hubo una pequeña pausa. No sabía que volverías tan pronto. Enrique observó la pantalla del ordenador donde el documento seguía abierto. Yo tampoco lo sabía. Otra pausa. Tomás respiró profundamente. Escucha, tenemos que hablar sobre el contrato con el consorcio. El tono era tenso, pero cuidadosamente controlado. Enrique entrecerró los ojos. Curioso. Yo también quería hablar de eso. Aline, desde la puerta, observaba en silencio. Enrique caminó lentamente por el despacho mientras sostenía el teléfono. En Tokio me mostraron un documento que no reconocí. Al otro lado de la línea, Tomás tardó un segundo en responder. Sí, hubo algunos ajustes de última hora. Enrique se detuvo. ¿Ajustes? Cambios estratégicos. Nada importante. Enrique dejó escapar una pequeña risa sin humor. Tomás, hay una cláusula que transfiere el control de 3 hoteles a una empresa intermediaria. El silencio fue inmediato. Un silencio pesado. Enrique continuó hablando, con voz tranquila. Una empresa registrada hace 8 meses. Otro silencio. ¿Quieres decirme por qué esa empresa te pertenece? Durante 3 segundos completos no hubo respuesta. Cuando Tomás habló de nuevo, su voz había cambiado. Enrique, ¿puedo explicarlo? Espero que sí. No es lo que parece. Enrique caminó hacia la ventana. El jardín seguía en calma, pero dentro de él algo comenzaba a arder lentamente. Explícame entonces. Tomás suspiró. El consorcio quería una estructura diferente para la expansión internacional. Crear una compañía intermediaria facilita ciertas operaciones fiscales. Enrique cerró los ojos por un momento. ¿Y decidiste registrarla a tu nombre? Era temporal. Sin decirme nada. Tomás dudó. Pensé que lo entenderías cuando lo viera en el contexto completo. Enrique volvió a abrir los ojos. El contexto completo incluye enviar ese contrato modificado a 3 inversores internacionales. Del otro lado de la línea se escuchó una respiración abrupta. ¿Quién te dijo eso? Enrique no respondió de inmediato. Miró a Aline. Ella seguía allí, observando todo con una calma extraña. Digamos que hoy tuve una conversación interesante. Thomas guardó silencio otra vez. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. Enrique habló con voz baja. ¿Qué estabas planeando realmente, Tomás? Nada contra ti. Entonces explícame por qué estabas preparando un acuerdo que me deja fuera del control de mi propia empresa. La voz de Tomás se volvió más tensa. No te deja fuera. Solo redistribuye el poder para facilitar nuevas inversiones. Enrique golpeó suavemente la mesa con los dedos. Tomás, llevo 20 años construyendo esto. Lo sé. Entonces sabes que no soy un idiota. El silencio volvió. Aline podía escuchar cada palabra desde la puerta. Enrique respiró profundamente. Voy a preguntarlo una sola vez. Pausa. ¿Intentabas tomar el control de la empresa? Tomás no respondió. 5 segundos. 10 segundos. Finalmente habló. Las cosas estaban cambiando. Enrique. La frase cayó en la habitación como una piedra. Enrique apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso? Significa que tu forma de dirigir la empresa ya no es suficiente para lo que viene. Enrique soltó una risa breve. ¿Así que decidiste reemplazarme? No exactamente. Entonces explícate mejor. Tomás bajó la voz. Los inversores quieren estabilidad. La tienen. Quieren alguien que tome decisiones más rápidas.
Enrique sintió como algo oscuro se encendía dentro de su pecho. He tomado decisiones más rápidas que cualquiera en esta industria. No, últimamente. Enrique miró la pantalla del ordenador otra vez. El contrato seguía abierto. Esa cláusula seguía allí. Fría, precisa, calculada. ¿Los inversores ya firmaron algo? Tomás dudó. Todavía no. Pero estaban a punto de hacerlo. Silencio. Enrique entendió la respuesta sin escucharla. La traición no era solo una idea. Era un plan en marcha. Un plan que había estado creciendo durante meses, quizá años. Enrique habló con voz muy tranquila. Tomás. Sí. Hay un pequeño problema con tu plan. ¿Cuál? Enrique miró a Aline otra vez. Ella sostenía todavía el teléfono fijo, esperando para hablar con Tanaka. El consorcio japonés ya sospecha que el contrato fue manipulado. Al otro lado de la línea, Tomás inhaló bruscamente. ¿Qué? Exactamente lo que escuchaste. Eso no es posible. Lo es. Enrique caminó lentamente hacia el escritorio. Y si descubren que intentaste engañarlos, no solo cancelarán el acuerdo. Pausa. También investigarán a todos los involucrados. El silencio al otro lado del teléfono se volvió absoluto. Tomás habló finalmente con una voz más baja. Enrique, podemos arreglar esto. ¿Cómo? Cancelamos esa versión del contrato. Decimos que fue un error administrativo. Enrique levantó una ceja. ¿Un error administrativo que crea una empresa a tu nombre y transfiere millones en activos? Tomás no respondió. Enrique continuó. No creo que los japoneses crean esa historia. Aline observaba atentamente cada cambio en la expresión de Enrique. El empresario parecía más calmado ahora. Pero era una calma peligrosa. Enrique, dijo Tomás finalmente. Escúchame bien. Te escucho. Si revelas esto al consorcio, todos perderemos. Enrique inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez. No tal vez. Seguro. Enrique guardó silencio durante unos segundos. Luego habló con una tranquilidad inquietante. Hay algo que olvidaste, Tomás. ¿Qué cosa? Enrique miró el teléfono fijo en la mano de Aline. Que no estás controlando toda la información. Tomás frunció el ceño al otro lado de la línea. ¿De qué hablas? Enrique respondió lentamente. De la persona que acaba de hablar con Tanaka. Tomás guardó silencio. ¿Quién? Enrique miró a Aline una vez más. Ella permanecía tranquila, como si aquella tormenta empresarial no tuviera nada que ver con ella. Una empleada temporal. Tomás soltó una risa breve. ¿Una empleada? Enrique habló con voz firme. Una empleada que entiende perfectamente cada palabra que el consorcio está diciendo. Tomás no respondió. Enrique continuó. Y gracias a ella, ahora sé exactamente qué está pasando. Aline levantó ligeramente la mirada. Enrique añadió una última frase. Lo que significa que tu plan tiene un problema mucho más grande de lo que imaginabas. Al otro lado de la línea, Tomás preguntó lentamente. ¿Qué problema? Enrique abrió la boca para responder, pero en ese mismo instante la pantalla del ordenador emitió un sonido suave. Un nuevo correo acababa de llegar. El remitente era Tanaka. Pero el asunto del mensaje hizo que Enrique se quedara completamente inmóvil. Porque no decía documento. Decía algo mucho más inquietante. Investigación interna iniciada. Enrique permaneció inmóvil frente a la pantalla. Durante un segundo, el despacho pareció quedarse sin aire. Las palabras del correo brillaban frías y claras. Investigación interna iniciada. Tomás seguía al otro lado de la línea. Enrique, ¿sigues ahí? Enrique no respondió de inmediato. Sus ojos continuaban fijos en el monitor. Sentía como su mente comenzaba a moverse con rapidez, conectando piezas que hasta ese momento parecían separadas. Aline dio un paso más cerca del escritorio. ¿Qué pasó? Enrique levantó lentamente la mano, indicándole que esperara. Estoy aquí, dijo finalmente al teléfono. ¿Qué ocurre? Enrique habló con voz tranquila, pero cada palabra llevaba un peso evidente. Acabo de recibir un correo de Tanaka. El silencio al otro lado de la línea volvió a aparecer. ¿Qué dice? Enrique miró otra vez el asunto del mensaje. Dice que el consorcio ha iniciado una investigación interna. La reacción de Tomás fue inmediata. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Enrique, escúchame. No. Escucha tú. Enrique apoyó ambas manos sobre la mesa.
Si los japoneses investigan, revisarán cada versión del contrato. Podemos explicar. También revisarán quién envió cada archivo. Tomás Gardo Silencio. Y cuando lleguen a la empresa intermediaria, continuó Enrique, encontrarán tu nombre. La respiración de Tomás se volvió más pesada. Eso no significa que yo haya hecho algo ilegal. Enrique soltó una pequeña risa. Tal vez no ilegal. Pausa. Pero definitivamente sospechoso. Tomás tardó unos segundos en hablar. ¿Qué vas a hacer? Enrique miró a Aline. Ella estaba observando la pantalla con atención. Primero voy a leer el correo completo. Enrique. Luego decidiré qué hacer. Tomás intentó hablar otra vez, pero Enrique cortó la llamada antes de escucharlo. El silencio regresó al despacho. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente Enrique abrió el mensaje. Las líneas comenzaron a aparecer en la pantalla. Era un correo largo, escrito en inglés formal. Tanaka explicaba que el departamento legal del consorcio había detectado inconsistencias entre distintas versiones del contrato recibidas durante las últimas semanas. Debido a eso, habían iniciado una revisión interna para confirmar la autenticidad de los documentos. Enrique continuó leyendo. Tanaka mencionaba que, por respeto a la relación de 15 años con Beltrao Hospitality Group, querían darle la oportunidad de aclarar cualquier posible malentendido antes de que el proceso avanzara. Pero la última parte del mensaje era la más preocupante. Si la investigación confirmaba manipulación de documentos, el consorcio suspendería inmediatamente todas las negociaciones. Enrique se recostó lentamente en la silla. Esto es peor de lo que pensaba. Aline observaba la pantalla. ¿Por qué? Porque la investigación ya empezó. Ella permaneció en silencio un momento. ¿Eso significa que ya sospechan de usted? Enrique negó con la cabeza. No exactamente. ¿Entonces de quién? Enrique miró el contrato abierto en el monitor. De cualquiera que haya tocado ese documento. Aline pensó unos segundos. Entonces Tomás está en problemas. Enrique no respondió. Sus ojos seguían recorriendo el correo. Entonces algo llamó su atención. Una frase en particular. Volvió a leerla. Después una tercera vez. Aline notó el cambio en su expresión. ¿Qué encontró? Enrique señaló una línea del mensaje. Aquí. Aline se inclinó un poco para leer. La frase decía que el consorcio había recibido 3 versiones diferentes del contrato durante el mismo periodo. Aline frunció el ceño. 3. Enrique asintió lentamente. La original. La que usted vio en Tokio. Y una tercera versión. Aline levantó la mirada. ¿Quién envió la tercera? Enrique permaneció en silencio. Porque esa era exactamente la pregunta que empezaba a inquietarlo. Tomás tenía acceso para modificar el contrato. Pero solo había enviado una versión manipulada. Eso significaba que alguien más también había estado trabajando en los documentos. Enrique se levantó lentamente de la silla. Esto no es solo Tomás. Aline lo observó con atención. ¿Cree que hay otra persona involucrada? Enrique caminó hacia la ventana. El jardín seguía tranquilo, como si nada de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa tuviera importancia. Si hay 3 versiones del contrato, significa que hay al menos 2 personas intentando cambiar el acuerdo. Aline cruzó los brazos, pensativa. O alguien está jugando en ambos lados. Enrique giró lentamente hacia ella. Exacto. El silencio volvió a instalarse en el despacho. Enrique recordó cada detalle de la reunión en Tokio. Las miradas entre los representantes del consorcio. Las preguntas extrañas sobre ciertas cláusulas. La forma en que Tomás había evitado responder algunas cosas directamente. Pero ahora había algo más. Algo que no había considerado antes. Enrique caminó hacia el escritorio otra vez. Necesito ver el registro de correos del servidor. Encendió una segunda pantalla y comenzó a navegar por los archivos internos de la empresa. Miles de correos aparecieron organizados por fecha. Buscó el contrato específico. El sistema tardó unos segundos en cargar. Luego aparecieron los registros de envío. Enrique empezó a leer. Primer envío, consorcio japonés. Segundo envío, Oficina Internacional Beltrao. Tercer envío, reenvío desde la cuenta de Tomás. Pero debajo de ese registro había algo más. Una cuarta línea. Enrique frunció el ceño. Eso no estaba en el correo de Tanaka. Aline se acercó más. ¿Qué es? Enrique amplió el registro en la pantalla. Un acceso al archivo. ¿De quién?
Enrique leyó el nombre de usuario. Durante un segundo pensó que había leído mal. Pero no. El nombre seguía allí. Aline notó que su expresión cambiaba. ¿Quién fue? Enrique habló lentamente. Alguien que no debería tener acceso a estos documentos. Aline lo miró fijamente. ¿Quién? Enrique giró la pantalla un poco hacia ella. El nombre de usuario aparecía claramente en el registro. Aline lo leyó en silencio. Luego levantó los ojos. Eso no tiene sentido. Enrique asintió. Lo sé. Porque el nombre que aparecía en el sistema no pertenecía a ningún ejecutivo, ni a ningún abogado, ni a ningún socio de la empresa. Pertenecía a una cuenta creada esa misma semana. Una cuenta temporal. Una cuenta con permisos limitados. Pero con acceso suficiente para abrir el contrato. Aline respiró lentamente. ¿Quién creó esa cuenta? Enrique navegó unos segundos más por el sistema. Cuando encontró la respuesta, se quedó completamente inmóvil. Aline lo observó con creciente inquietud. ¿Qué pasa? Enrique levantó la mirada. La cuenta fue creada desde esta casa. El silencio cayó sobre la habitación como una sombra. Aline parpadeó. ¿Desde la mansión? Enrique asintió. Hace 2 días. Aline miró alrededor del despacho, como si de pronto las paredes pudieran ocultar algo. Pero usted estaba en Japón. Exactamente. El corazón de Enrique comenzó a latir más fuerte. Porque eso significaba que mientras él estaba al otro lado del mundo, alguien había estado dentro de su propia casa accediendo a documentos confidenciales de la empresa. Y justo cuando Enrique estaba a punto de revisar la dirección IP de esa cuenta, el sistema mostró otra alerta. Un nuevo acceso al servidor acababa de registrarse. En tiempo real. Desde la misma cuenta desconocida. Dentro de la mansión. El silencio en el despacho se volvió tan denso que incluso el sonido suave del servidor parecía un latido dentro de la habitación. Enrique no apartaba la mirada de la pantalla. El registro era claro. La cuenta desconocida estaba conectada en ese mismo instante. Dentro de la mansión. Aline sintió como una tensión fría recorría su espalda. ¿Está seguro? Preguntó en voz baja. Enrique no respondió inmediatamente. Sus dedos comenzaron a moverse con rapidez sobre el teclado, abriendo los registros de red del sistema de seguridad. Cada conexión del servidor estaba vinculada a un punto específico dentro de la casa. El mapa digital apareció en la pantalla. Un pequeño punto rojo parpadeaba. Aline lo vio. Eso es. Enrique terminó la frase. La biblioteca. La biblioteca estaba en el segundo piso. Una sala que casi nadie usaba. Llena de estanterías altas, viejos libros de negocios, biografías de empresarios, documentos archivados durante años. Enrique cerró el portátil lentamente. Su expresión había cambiado. Ya no había sorpresa. Solo una determinación fría y absoluta. Vamos. Subieron las escaleras en silencio. Cada paso resonaba sobre el mármol pulido. La mansión, que siempre había sido un símbolo de control y orden, ahora parecía esconder algo entre sus paredes. Cuando llegaron al pasillo del segundo piso, Enrique levantó la mano para que Aline se detuviera. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Enrique empujó la puerta con calma. La escena que apareció frente a ellos los dejó inmóviles. Dirceu, el cuidador de la mansión, estaba sentado frente a un ordenador portátil conectado al sistema interno de la casa. En la pantalla se veían claramente los archivos del contrato con el consorcio japonés. Dirceu levantó la cabeza lentamente cuando escuchó la puerta. Por un momento, nadie dijo nada. El hombre de 50 años, con su barriga generosa y su expresión cansada de siempre, parecía ahora una persona completamente distinta. Más alerta. Más calculadora. Enrique habló primero. ¿Cuánto tiempo? Dirceu cerró el portátil despacio. Lo suficiente. Aline lo miraba sin comprender. ¿Usted? Dirceu suspiró. No era parte del plan original. Enrique cruzó los brazos. Explícalo. El cuidador se levantó lentamente de la silla. Hace 6 meses, alguien me ofreció dinero. ¿Quién? Dirceu miró directamente a Enrique. Un intermediario. Enrique ya sabía la respuesta antes de escucharla. Thomas. Dirceu asintió. Me pidió algo muy simple. Solo acceso a la red de la casa. Nada más. Enrique apretó la mandíbula. Así que estabas dentro desde el principio. No exactamente.
Dirceu miró a Aline brevemente. Al principio solo observaba. Pero después comenzaron a pedirme más. Enrique dio un paso hacia adelante. ¿Cómo modificar contratos? Solo abrir archivos. Y dejar que alguien más los cambiara. Dirceu bajó la mirada. Sí. El silencio volvió a llenar la biblioteca. Los estantes de libros parecían testigos mudos de una traición que había estado creciendo dentro de esa casa. Aline habló por primera vez. ¿Por qué? Dirceu levantó la mirada lentamente. Porque durante 20 años cuidé esta casa. Miró a Enrique. Y nadie nunca preguntó quién era yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Enrique no respondió de inmediato. Porque sabía que, de alguna manera, esa frase contenía una verdad incómoda. Dirceu continuó. Tomás me ofreció algo que nadie más había ofrecido. ¿Dinero? Dirceu negó con la cabeza. Respeto. Enrique soltó una risa corta y amarga. ¿Respeto? ¿Robando mi empresa? Dirceu no respondió. El silencio duró unos segundos más. Entonces Enrique sacó su teléfono. Marcó un número. Aline lo miró. ¿Tanaka? Enrique asintió. Cuando la llamada se conectó, habló con voz firme. Señor Tanaka, tengo la explicación completa sobre el contrato. Pausa. Sí. Enrique miró a Dirceu. Y también tengo a la persona que ayudó a manipular los documentos. Escuchó unos segundos. Luego añadió. Pero la responsabilidad principal no es suya. Pausa. Pertenece a mi socio, Tomás. Aline observaba todo en silencio. Después de terminar la llamada, Enrique guardó el teléfono. Dirceu lo miró. ¿Qué va a pasar ahora? Enrique caminó lentamente por la biblioteca. Pasó los dedos por el lomo de uno de los libros antiguos. Durante 20 años había construido su imperio creyendo que lo más peligroso estaba afuera. La competencia, las crisis económicas, los mercados internacionales. Pero la amenaza más grande siempre había estado dentro. La confianza mal colocada. Se detuvo frente a la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre el jardín. Una luz dorada cubría la piscina y las palmeras. Enrique habló sin girarse. La policía llegará en unos minutos. Dirceu asintió con resignación. Lo imaginé. Aline permanecía cerca de la puerta. Todavía parecía estar procesando todo lo que había ocurrido en tan pocas horas. Enrique finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos tenían una expresión completamente diferente ahora. Tú cambiaste todo esto hoy. Aline negó suavemente. Solo respondí una llamada. Enrique sonrió por primera vez desde que había regresado de Japón. No. Miró alrededor de la biblioteca, luego a Dirceu, luego a la pantalla del portátil cerrado. Hoy descubrí que el imperio que construí durante 20 años estaba a punto de derrumbarse. Pausa. Y fue una empleada temporal quien lo salvó. Aline no supo qué decir. El sonido lejano de sirenas comenzó a escucharse acercándose a la mansión. Enrique caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo junto a Aline. Aprendiste 13 idiomas sola. Ella asintió. Enrique la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. Imagino que nunca pensaste que uno de ellos terminaría salvando una empresa internacional. Aline sonrió ligeramente. Los idiomas sirven para entender a las personas. Enrique levantó una ceja. ¿Y qué entendiste hoy? Aline miró hacia el pasillo donde las luces comenzaban a encenderse. Luego respondió con calma. Que las palabras pueden construir imperios. Pausa. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Enrique. Pero también pueden revelar quien intenta destruirlos.